iniciaremos o continuaremos con nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a Timoteo. Amén. Donde habíamos dejado la vez pasada, vamos a continuar para así finalizamos la primera carta de Pablo a Timoteo y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que va a ser de mucha bendición todo lo que viene, todo lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Pero antes de eso, queremos finalizar este estudio de enfrentando el temor, que realmente es muy interesante, es muy importante, amén. Y cómo el temor juega un papel importante en nuestra vida y que muchas veces cuando ese temor no está controlado y cuando ese temor no está bajo la soberanía y bajo la palabra de Dios, muchas veces tiende a dominarnos, tiende a engañarnos, tiende a hundirnos, tiende a detenernos. El temor es pesado, amén. Recuerden que el domingo pasado vimos el temor de los apóstoles y cómo Pedro dice que al ver la circunstancia tuvo temor y se hundió, amén. Y cómo el Señor nos habla tantas veces en su palabra de no temas. ¿Y por qué Dios quiere enseñarnos? ¿Y por qué lo que Dios quiere que nosotros veamos? Es que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas a la manera en que Dios las ve. Nosotros tenemos que ver las cosas con una perspectiva bíblica, porque si no, nosotros vamos a ver las cosas como el mundo me las presenta, como el diablo me las presenta. ¿Y sabe qué, mi hermano? Lo invisible es más real que lo visible. Y muchas veces nosotros lo que estamos viendo con nuestros ojos y analizando todas esas cosas, muchas veces nos encierra en una prisión de temor que Dios no quiere que nosotros estemos. Por eso la palabra nos habla tantas veces de no temas, sé valiente, confía en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y como vimos el domingo pasado, como cuando el Señor vino caminando sobre las aguas y mostrándole a sus discípulos, ¿por qué? Porque el Señor los había enviado a cruzar al otro lado de la ribera, y mientras ellos estaban cruzando el mar, en ese momento les agarró una tormenta. Y esa tormenta que les agarró no fue una tormenta imprevista, sino fue una tormenta que estaba bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Y Dios, que orquesta todas las cosas, Él estaba en control. Y a mitad de la noche dice que el Señor fue a ellos cuando ellos estaban fatigados, cansados de haber estado remando muchas horas frente a una tormenta que ellos no podían vencer. Y Dios quería enseñarles una lección. Recuerde que lo más importante para la vida de todo cristiano es lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8, 28 y 29. Que Dios a todo lo que predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El plan de Dios es hacernos como Jesús. Hijos que confían en Dios, hijos que creen en Dios, hijos que saben quién es Dios. Y por eso es muy importante el estudio que vamos a tener el día de hoy y el día del domingo que viene, porque vamos a hablar del aspecto o del concepto de la mente. ¿Qué papel importante juega en nuestra vida espiritual la mente? Y yo titulé el mensaje de hoy Cultivando una mente bíblica. Y estos días yo compartí una frase del pastor John MacArthur, que él dijo esto: una persona disciplinada, escuche bien, una persona disciplinada tiene control sobre sus deseos, emociones y estado de ánimo y sus prioridades.
Una persona que es madura espiritualmente es una persona que tiene control de sus emociones. ¿A cuánto le gustaría tener control de sus emociones? Dios quiere que nosotros tengamos control de nuestras emociones, que nosotros tengamos control de nuestro pensamiento, que nosotros tengamos control de lo que nosotros estamos sintiendo. Muchas veces lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, todo eso proviene de la mente. Dice la ciencia y se ha descubierto que todo lo que yo siento proviene de lo que yo pienso. Antes de sentir, primero hay que pensar. El pensamiento es lo cognitivo, lo que uno piensa, lo que uno sabe, lo que uno está relacionando con el diario vivir, con lo que yo me está sucediendo en mi vida, y todo eso yo lo relaciono y lo analizo con mi mente, y a partir de eso es el estado emocional que yo voy a tener. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros fuimos redimidos espiritualmente. Pero la palabra de Dios me habla de mi mente y de mi cuerpo. Dos áreas en las cuales Dios quiere que yo trabaje. Dios habla en su palabra que una tarea que nosotros tenemos como cristianos es cuidar nuestra mente, renovar nuestra mente, cambiar, dice la palabra, cambia tu manera de pensar. No dice que Dios te la va a cambiar. No dice que Dios te va a renovar, sino dice que esa es una tarea que yo tengo que hacer. La Biblia me dice, sé santo porque Dios es santo. Dios me otorga todo lo que yo necesito para tener una vida en santidad. Dios me otorga todo lo que yo necesito para tener una mente sana, una mente bendecida, una mente en paz. Muchas veces hoy que vivimos en una sociedad que cada día está más atribulada. Usted sabe que según las estadísticas, el mundo entero está viviendo en un frenesí, en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación, en un estado de intranquilidad constante. Como nunca antes en la historia, la humanidad está viviendo un tiempo donde los medicamentos, los antidepresivos, constantemente están creciendo en número. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la vida es difícil si nosotros lo vemos como el mundo lo presenta. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver la vida como Dios nos muestra a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra de cómo yo tengo que vivir? De lo peligroso que es no tener cuidado de la mente. Lo peligroso que es cuando mi mente no está cultivada y cautivada por la palabra de Dios. Es peligrosa. ¿Por qué? Porque me va a paralizar, me va a hundir y me va a llevar lejos de Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que yo esté en temor. ¿Por qué Dios no quiere que yo esté en temor? ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo aprenda quién es Él y que Él está por mí, no contra mí. Entonces, si yo aprendo y aplico todo lo que estoy aprendiendo y conociendo de que Dios está conmigo, como dice en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si yo aprendo a descubrir y a conocer de que Dios está conmigo,
Los temores empiezan a huir. Los temores empiezan a desaparecer. Pero es muy importante entender que si yo no cultivo una mente bíblica, una mente que pueda percibir las cosas de Dios correctamente, entonces yo constantemente estaré atrapado en una mente prisionera por el temor. Es muy importante que yo entienda que si yo no veo las cosas a la luz de la palabra de Dios y mi mente, que es una mente bíblica, empieza a filtrar todo lo que pasa en la vida, yo voy a vivir una vida muchas veces golpeada, muchas veces sufrida, porque no tengo una mente bíblica. Cuando yo tengo una mente cultivada por la palabra de Dios, es una mente que va a estar anclada en las verdades bíblicas. Voy a vivir confiando en el Señor. Pero cuando eso no ocurre, mi hermano, el diablo es muy astuto. Y el diablo sabe que el campo de batalla es la mente. La mente es el campo de batalla. En la mente es donde se libran todas las batallas espirituales. Y muchas veces a nosotros se nos enseñó de la guerra espiritual. Y se nos enseñó que nosotros teníamos que reprender al diablo, se nos enseñó que teníamos que echar fuera a los demonios. Pero en realidad la verdadera batalla espiritual está en la mente. El diablo quiere ganar la mente. Si nosotros recordamos lo que sucedió en el huerto, en el Edén, cuando estaba Adán y Eva, en ese momento dice que les presentó a Eva una perspectiva de vida diferente. Y le dijo, mira este fruto. Y dice que fue agradable a sus ojos. Y le dijo, mira, si tú también puedes ser como Dios. ¿Por qué no haces esto? No, pero si yo como moriré. No, no morirás, le dijo la serpiente, y los engañó. Ellos aceptaron en su mente esa mentira. Por eso nosotros tenemos que entender que la batalla de la mente es muy importante. Hoy en día el diablo más que nunca bombardea las mentes con todo, con los medios de comunicación, con la tele, con todo lo que está sucediendo. Imagínese una persona sentada frente al televisor mirando horas y horas y horas de noticias. Yo te puedo asegurar que esa persona al final del día está completamente atribulada, llena de miedo, llena de terror, llena de pánico por todo lo que vio en las noticias. Una persona preocupada, una persona angustiada. Ahora te digo algo, nada de eso es real. ¿Cómo, pastor? Claro que no. Imagínese usted, mi hermano, yo agarro y le digo a usted, hermano, el día de ayer una persona te quiso matar, te estuvo buscando para matarte. ¿Tuviste miedo? No. ¿Por qué no tuviste miedo? Porque nunca me enteré. Porque nunca me crucé con esa persona que quería atentar contra mi vida. Pero imagínate que esa persona viene hoy y te dice, mañana mismo a esta hora tú estarás muerto. Yo te puedo asegurar que tú no dormirás. Tú estarás en tu mente pensando y analizando constantemente cómo escapar de ese problema. Pero ahora yo vengo y te digo, mira, la palabra de Dios dice en Isaías 40:10, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. Ahora yo te digo, ¿a quién le crees tú? ¿A la amenaza o a la promesa? ¿A quién le crees tú?
¿Y sabes qué, mi hermano? Seguramente le creeremos a la amenaza. Pero ¿por qué le creo a la amenaza? Porque no tengo una mente cultivada en las verdades de Dios. Cuando yo no entiendo, cuando yo no conozco, cuando yo no practico las verdades de Dios, es ahí donde yo tengo una mente pobre espiritualmente. Por eso constantemente los discípulos se hundían y el Señor le decía: hombre de poca fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso yo tengo que venir a la iglesia. Porque cuando yo vengo a la iglesia escucho las verdades de Dios. Escucho la verdad de Dios. Ahora yo te preguntaría y digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que está cultivando tu mente? Porque la palabra de Dios dice esto, escucha bien. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú piensas es lo que tú eres. Lo que tú piensas es lo que tú eres. ¿Está acá conmigo? Si el diablo logra meter una idea en tu mente, un pensamiento en tu mente, eso serás tú. Yo soy un fracasado, yo soy un derrotado, yo estoy perdido, yo no me voy a levantar, yo no voy a salir, yo no voy a poder. El diablo logró conquistar mi mente. El otro día hablaba con una hermana y me decía: pastor, yo toda mi vida hice las cosas mal porque mis padres siempre me dijeron: tú no sirves para nada. Wow. ¿Y sabe qué? Eso que le dijeron, esa persona lo creyó porque venía de sus padres. Porque sus padres le habían dicho: tú no sirves para nada. Y esa persona toda su vida vivió una vida sin valor porque toda la vida le habían dicho que ella no servía para nada. Y lo creyó. Ahora, qué importante es cuando yo le creo a la palabra de Dios. Porque la realidad y la verdad es una sola, mi hermano. Una sola verdad. Hay una sola. Y es la palabra de Dios. Esa es la única verdad. Jesús dijo: esta es mi verdad. Esta es la verdad. Yo soy la verdad. No hay otra. Usted no sabe, hermano, ni siquiera un segundo más adelante qué va a pasar. En este momento el gobierno, el mundo entero puede estar haciendo análisis. Usted puede estar haciendo análisis diciendo: ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Aumentarán los muertos? ¿Aumentarán los casos? ¿La vacuna servirá? ¿Vendrá otra pandemia? Pero la realidad es que usted no sabe. Si Dios quiere, hoy mismo la pandemia desaparece. Y usted no lo sabe. Entonces Dios dice: tú tienes que confiar en mí, porque soy yo el que tengo poder y control sobre el universo. Entonces, cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no cultivas una mente en Dios, hermano, tú empiezas a creer todo lo que te venden. Y el diablo está muy interesado en llenar tu mente. Por eso Dios nos manda a librar esta batalla. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es el casco. ¿Y dónde se pone usted un casco? ¿En los pies o en la cabeza? ¿Por qué? Porque el casco puede protegerme. ¿Contra qué? Contra los dardos que el enemigo va constantemente a tirar en mi mente. Yo recuerdo una frase de Charles Spurgeon. Él decía algo: yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza. Yo no puedo evitar que los aviones vuelen,
pero sí puedo evitar que aterricen en mi mente. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando un vuelo proveniente de el diablo, del infierno, aterriza en tu mente, es una idea, es un pensamiento que el diablo plantó en tu mente para destruirte. Y si el diablo puede destruir tu mente, ¿sabe por qué? Porque la mente es el control de mando del ser humano. Todo lo que ocurre en tu vida ocurre en tu mente. Todas las decisiones que tú vas a tomar, todo lo que tú vas a hacer, primeramente tú lo analizas en tu mente. Por eso es importante entender que la mente es el campo de batalla y nosotros debemos librar una batalla por nuestra mente. Si yo logro tener una mente bíblica o tengo una mente carnal, una mente en derrota, una mente en fracaso, una mente en temor, una mente frustrada, una mente en duda, que no confía en Dios, que no cree en Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tu vida es de Dios, que Él es el Señor y dueño de cada una de las vidas. Entonces tu vida está sostenida por la soberanía y la gracia de Dios. Y todo lo que va a pasar en tu vida está orquestado, permitido por Dios, como dice la palabra en Romanos. Y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, las buenas y las malas. Yo no entiendo de qué manera esto a mí me puede ayudar, pero lo que yo sí sé es que Dios sí sabe. Que esto que me está pasando en mi vida, esto no es algo que está fuera de la voluntad y la soberanía de Dios. Yo por muchos años luché con mi mente, porque a nosotros nos habían enseñado que nosotros teníamos que hacer cosas para que Dios nos dé otras cosas. O nos dé lo que nosotros queríamos. Y nosotros teníamos que hacer cosas. Y si no hacíamos esas cosas, Dios no nos daba. Y muchas veces cuando no las recibíamos era porque no teníamos fe. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que no es así. Que no es lo que usted haga, no es lo que usted diga, sino lo que Dios estableció y determinó para tu vida. Y usted tiene que entender que es como dice en su palabra, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios se va a hacer. Lo que va a venir a tu vida para mañana, mi hermano, ya Dios estableció que va a venir a tu vida, quieras o no quieras. Lo que Dios quiere enseñarte es, confía en mí, que lo que vendrá mañana en tu vida te hará más fuerte, te acercará más a mí y te enseñará quién yo soy. Nosotros tenemos que entender eso. Porque fíjate algo, dice la palabra de Dios en Mateo 22:37, el gran mandamiento. Y Jesús le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Versículo 37, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Corazón, alma, mente, corazón, alma, mente. Y según el comentario John MacArthur, esto no está hablando de tres facultades diferentes del ser humano. No es que el corazón por un lado, el alma por el otro, la mente por el otro. No, lo que está hablando aquí el Señor es que Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro ser. Cuando nosotros hablamos de corazón, mente y alma, estamos hablando de lo mismo. La Biblia muchas veces lo intercala esta misma palabra, pero es lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que el Señor está hablando es tu esencia, tu ser.
lo que te mueve, tu motivación, tu raciocinio, tu pensamiento, el interior del ser humano, eso es. Por eso, como decíamos recién, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Usted alguna vez vio un corazón pensando? Cuando alguien dice, yo te amo con todo mi corazón. El corazón, hermano, es un músculo que está acá. Pero cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de el ser interior, el ser no tangible, el ser espiritual, la esencia del ser humano. Por eso que cuando se habla del corazón o se habla de la mente dentro de la Biblia, es lo mismo. Usted no ama con la mente y con el corazón. Usted ama o no ama. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la mente es el ser interior de nosotros. Y Dios dice, yo quiero que me ames con toda tu mente. Yo quiero que tu mente sea una mente bíblica, una mente puesta en Dios, una mente que confía en Dios, una mente que cree en Dios, una mente que piensa en Dios. Lo que tú piensas es lo que tú eres. ¿Y sabe qué, mi hermano? Muchas veces nosotros no hemos tenido cuidado de nuestra mente y hemos permitido que el diablo constantemente bombardee nuestra mente con ideas, con pensamientos, con argumentos. Y esas cosas fueron formando mi mente. Y hoy hay patrones que están establecidos en mi mente que es difícil dejar. Es difícil. Cuando alguien va y te dice, hermano, confía en Dios. Yo me río. Porque yo digo, uy, qué fácil, ¿qué? ¿Sabes qué? Ahora, ay, ya está, ya estoy confiando en Dios. Mira, porque me lo dijiste, ahora ya estoy confiando en Dios, tengo una confianza plena. No puedo, pastor. Estoy atemorizado, estoy con miedo. Esta circunstancia me está desbordando. Tengo terror, tengo miedo. ¿Por qué? Porque en su mente esa persona creó patrones durante años de incredulidad. ¿Está acá conmigo? Años confiando en sí mismo. Años confiando en lo que el mundo le decía y no lo que le decía Dios. Entonces hoy en día esa persona le cuesta. Por eso es necesario que esa persona empiece a cultivar una mente espiritual si quiere tener victoria. Si queremos ganar la batalla, nosotros debemos cultivar nuestra mente. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, este es un pasaje que a mí me gusta mucho porque viene de hablar del afán, el apóstol Pablo, y cuando dice, por nada estés afanoso, ¿cómo? ¿Cómo alguien puede no estar preocupado? ¿Cómo alguien puede no preocuparse por qué va a comer mañana? Si no tengo plata en el bolsillo, mañana yo no le podré dar de comer a mis hijos. Pero si yo tengo una mente bíblica, como dice en Mateo capítulo 6, como leía el hermano Javier hace un rato, por nada estéis afanoso, por qué comeréis o por qué vestiréis, porque Dios que alimenta a las aves, digo, ¿usted ve a las aves preocupadas? ¿Usted ve a las aves que están así pensando, diciendo, ¿qué comeremos mañana? Y la otra ave hablando con la otra y le pregunta, che, ¿cómo están los mercados de los gusanos? ¿Subieron, bajaron?
Mañana habrá más gusanos, menos gusanos que comer, menos bichito, no habrá bichito. Hermano, usted no ve a las aves preocupadas. ¿Por qué? Porque el ave sabe que mañana va a encontrar el alimento. No se preocupa, sabe que el alimento va a estar. Por eso cuando Dios llevó al pueblo al desierto, ¿para qué? ¿Para qué los llevó al desierto? Porque ellos durante 400 años habían formado una mente de esclavo, una mente esclavizada por Egipto. Y cuando Dios los liberta y los lleva 40 años al desierto. ¿Para qué? Para cambiarle la mente. Y dice que los sacó al desierto y los hizo tener hambre. Un Dios que hace tener hambre a la gente, claro. Porque Dios quería mostrarle dónde estaba su confianza. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando ellos tuvieron hambre, ¿sabe lo que hicieron? Dudaron de Dios. Un día que tuvieron hambre, dudaron de Dios. Dios dice, tranquilo, tu cuerpo puede aguantar 40 días sin comer. Ya el primero ya querían abortar la misión, querían volver a Egipto. Dice, preferimos ser esclavos, pero tener segura la comida. Y Dios dijo, no, yo les daré maná. Y dice que Dios en medio del desierto hacía que brotara de la arena el alimento para ellos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que hacían muchos cristianos? Muchos como nosotros, ¿sabe lo que hacían? Tomaban la ración del día para comer y agarraban más y la guardaban por miedo a que mañana Dios no les dé. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando iban al otro día a ver la ración se había podrido. Dios dice, no, todos los días yo te daré de comer. ¿Y sabe qué, mi hermano? Es más fácil. Hay gente que yo le digo, hermano, ¿qué prefieres tú? ¿Que Dios te prometa que todos los días te va a alimentar o prefieres tener en el banco $200,000 guardados? ¿En qué confías más? No, yo confío en el banco en vez de una promesa de Dios. ¿Sabes qué? Dios dice, pon tu dinero en el banco. ¿Te acuerdas en el 2001 el corralito? Te van a pagar con patacones tus ahorros y no te va a alcanzar para nada. Pero ¿sabes qué? Si tú confías en mí, dice Dios, a ti nunca te faltará. Tú siempre tendrás. Dios siempre guarda a sus hijos. Entonces lo que Dios quiere es crear en nosotros un corazón de hijo. Por eso dice la palabra, y todo aquel que no reciba el reino de los cielos como un niño. ¿Y qué es un niño? ¿Ser infantil? No. Hermano, ¿sabe qué? Yo voy al cuarto de mis hijos y ellos están ahí durmiendo. Y a la mañana se levantan, escucha bien, y dicen, mamá, papá, prepara el desayuno. Ellos no van a la pieza preocupados diciendo, papá, ay, para el desayuno, estará la leche, estarán las galletitas, estará el pedazo de pan. Ellos no están preocupados porque ellos saben que hay un padre que va a hacer todo lo posible para que la comida esté en la mesa todos los días. Dios dice, ¿tú sabes que tienes un padre? Porque ¿sabes cuál es el gran problema de la gente? Que la gente no conoce a Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no conozco a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a entender y a confiar en que Él está contigo y que Él te sostiene y que Él te cuida y que Él te alimenta. Por eso es importante ganar la batalla de la mente. La mente necesita ser cultivada. La mente necesita cambiar
esos patrones de pensamientos que por años hemos tenido y necesitamos desaprender para aprender. ¿Aprender a qué? A confiar en Dios y no en mí. A confiar en Él, que Él es el médico, sobre todo médico. En que está bien que yo vaya al hospital y está bien que yo haga todo lo que los médicos me dicen, pero por sobre todas las cosas, ¿confías en Dios? Si el médico viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, tengo algo para decirte. ¿Qué? Tu pronóstico es malo. Yo te respeto, pero ¿sabes qué? Mi pronóstico está en Dios. Yo voy a vivir y voy a estar todo lo que Dios ha establecido en su palabra. No importa, hermano, lo que esté viviendo. No importa lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios cambia las cosas de repente. Dios hace que las cosas aparezcan. Los que estaban en el desierto no tenían para comer y de repente Dios les dio de comer. ¿Se imagina eso? Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Escucha. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensá. Y lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, Pablo te está diciendo dos cosas. Pablo te dice, piensa en esto y haz esto. ¿Por qué? Porque toda acción proviene de un pensamiento. Yo nunca, escuche bien, nunca voy a hacer algo sin antes haberlo pensado. Por eso cuando le hablaron a Jesús del pecado y le hablaron del adulterio y le dijeron, Jesús, es pecado adulterar con una mujer. Y Jesús dijo, es pecado haber cometido adulterio en la mente. Ya es pecado. ¿Por qué? Porque primero yo lo hice en mi mente y luego lo ejecuté. Todo lo que yo pienso es todo lo que yo estoy dispuesto a hacer. Todas mis acciones provienen primero de mis pensamientos. Por eso yo tengo que ganar la batalla en mi mente. La batalla en mi mente definirá mis victorias o mis derrotas. Yo debo entender que si yo peco en mi mente, lo próximo que va a ocurrir es un pecado en acción. Es un pecado que se va a concretar. ¿Por qué? Porque ese pecado que yo cometo, primero lo cometí en mi mente. Siempre todo pasa por la mente. Primeramente pasa por la mente. Ahora, yo le puedo preguntar a una persona, ¿cómo piensas? ¿Qué es lo que hay en tu mente? O una persona puede preguntar, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Y esa persona, para saber quién es esa persona, para saber quién yo soy, lo que yo debo hacer es analizar mis pensamientos. Analizar lo que yo estoy pensando. Y todo lo que yo pienso es todo lo que yo soy. Porque fíjate algo, dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Y fíjate lo que dice. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan. ¿En qué? ¿En las cosas del espíritu? No. El carnal, ¿en qué piensa? En las cosas de la carne. Amén. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando la palabra de Dios me dice, sé lleno del Espíritu Santo. Yo soy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lengua, porque echo fuera demonios, porque oro por la gente, pero mi mente no cambió. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener una mente bíblica, no una mente que sabe versículos bíblicos, sino una mente que confía en Dios, una mente que cree en Dios, una mente que piensa en Dios. El hermano que no vino hoy a la iglesia, ¿es porque tiene una mente bíblica? ¿Es porque estaba pensando esta mañana en Dios o estoy pensando en mí? ¿En qué estoy pensando? ¿Pienso en Dios o pienso en mí? Cuando mis pensamientos están basados en la carne, son pensamientos que están basados en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y no en Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres, es temporal, no es eterno. Al fin de cuentas, es irreal, no sirve. Tú de repente estás pensando todo el día en que tú necesitas un trabajo, tú necesitas dinero, tú necesitas un mejor pasar, tú necesitas vivir mejor. Pero ¿de qué te sirve tener un mejor pasar, vivir mejor, si mañana la vida se termina? ¿De qué te sirvió? ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? La palabra de Dios dice, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo entero si perdiste tu alma? Porque la enviaste al infierno. Ahora, Dios dice, eso no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es confiar en Dios, creer en Dios, saber que eres salvo, saber que hay en ti paz, porque mañana cuando tú mueras, tú irás a la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado de tener mis cosas. Pero Dios dice, tú te tienes que ocupar de tener una mente bíblica. Porque si tú no tienes una mente bíblica, entonces tú estarás fracasando. Tú estarás errando el blanco. Tú estarás viviendo una vida fuera de los propósitos de Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Sabe que los psicólogos, los psiquiatras, sabe quiénes son las personas que más asisten a esos lugares? Los ricos, los famosos. No hay un solo famoso, no hay un solo rico que no tome medicamentos, que no vaya al psiquiatra, al psicólogo de por vida. Porque tiene todo. Tiene dinero, pero ¿sabe qué, mi hermano? No tiene qué. ¿Sabe lo que no tiene? Paz. Y la palabra de Dios lo dice. ¿De qué te sirve comer riquezas, abundancia en una mesa llena de dolores? ¿No es mejor, hermano, comer pan pero en paz? Muchas veces la gente no sabe lo que es la paz hasta que no la pierde o no se da cuenta que no la tenía. Pero la paz es lo más importante. Por eso Pablo dice, piensa en esto, actúa de esta manera y el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz llenará tu corazón. Tu mente tendrá paz. Ahora la pregunta es, hermano, cuando tú no tienes paz, usted sabe que se ha descubierto, científicamente se ha comprobado que la ausencia de paz lleva a la enfermedad. Mucha gente, hermano, enferma por falta de paz. Cuando uno no está en paz, uno empieza a ser atribulado y uno empieza a enfermarse. Porque se hace problema,
porque está angustiado, porque no duerme bien. Como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, mi hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Está en paz? ¿Estás en paz? ¿Tienes paz? ¿Caminas en paz o no? Entonces, si no hay paz en mi vida, lo que yo necesito es cultivar mi mente, llenar mi mente de Dios, conocer más a Dios, descansar en Dios, saber lo que Dios hizo y hace por mí. Dice la palabra de Dios esto en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 24. El que no me ama no guarda mi palabra. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, saber que Dios está conmigo, saber que Dios me cuida, saber que Dios tiene control de todas las cosas, saber que Dios proveerá, saber que Dios permite cada cosa en mi vida para que yo madure, para que yo crezca, para que yo confíe más en Él. Pero Él está en control. Él no permitirá que nada de lo que me pase me hunda, porque Él me ama. Descansar en su soberanía. Descansar sabiendo que no importa lo que pase en el país. Dice la palabra de Dios que Dios es el que pone y el que quita gobernantes. Hermano, Dios es el Señor. A veces estamos peleando por los gobernantes. Si es o no es tu presidente, si es o no es tu gobernante, ¿sabes qué, mi hermano? Hay una verdad muy cierta. Tu documento dice que tú eres argentino, ¿o no? Mi documento dice que yo soy del cielo. Porque la realidad es que dice la palabra de Dios que mi ciudadanía no es esta. Yo aquí estoy de paso. Mi ciudadanía es celestial, dice la palabra. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu Señor? ¿Este gobierno o Dios? Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quién es tu Señor? Porque ¿sabes qué? La Biblia dice, tú no puedes servir a dos señores. ¿A quién sirves? ¿A quién le crees? ¿En quién confías? Esa es la realidad, mi hermano. Esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si tú no confías en mí, y si tú no crees en mí, entonces tú no tienes vida eterna. Y por más que tú hagas lo que hagas, por más que tú te esfuerces para cuidar tu vida, para proteger tu vida, para darte lo mejor en tu vida, mi hermano, tú estás en problemas. Quizás fuiste al médico y el médico te dijo, ¿sabes qué? Don Pepe, tranquilo, usted va a vivir muchos años más. Y usted sale del médico y dice, amor, voy a vivir mucho, ¡pum! Y el camión lo lleva hasta allá y no fueron muchos años. Fueron solo segundos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que su seguridad tiene que estar en Dios? ¿Se da cuenta que su confianza tiene que estar en Dios? Que es Dios el que te cuida, que es Dios el que te guarda, que es Dios el que te protege, que es Dios el que te da vida, que es Dios el que te sostiene. Él es todo, todo lo que vive, todo lo que subsiste, todo lo que existe, existe porque Él quiere. Tú no naciste en este mundo, en este tiempo, por casualidad. No, lo que pasa es que mi papá y mi mamá me trajeron a este mundo. No, mi hermano, Dios te mandó. Tú no naciste porque tus padres querían. Tú naciste porque Dios quiso.
Y te pudieron haber por años, como decía esa hermana, por años me dijeron que yo no servía para nada, pero ¿sabes qué? Hoy lo estás comprobando, que estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque naciste, porque Dios quiso y porque Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo para que el día de mañana seas su hija y Dios prepararte en todo este camino para que entres en gloria y seas parte del pueblo de Dios.